a un episodio más de nuestro podcast Tal Cual. Hoy vamos a hablar un poquito de Picotagua, un emprendimiento de embotelladora de agua en Cobija, una de las pioneras que hay aquí. David nos va a contar un poco todo ese trayecto que ustedes, desde el día que empezaron hasta el día de hoy, que los llevó a convertirse en una de las aguas más reconocidas en el departamento. Quiero darte la bienvenida y gracias por estar nuevamente en el podcast. Bueno, agradecido soy yo, Alejandro, muy honrado también, y en esta oportunidad hablar sobre el emprendimiento familiar que tenemos, ¿no? Y que nos ha permitido a toda la familia, a mis hermanos, nos ha permitido tener en estos tiempos, pasar probablemente desde la crisis del 2008 hasta ahora, tener y pasar por las crisis y poder sostener muchas veces probablemente a 16 familias que dependen de este emprendimiento familiar. David, ¿y cómo nació Picotagua? ¿Cómo se le dio la idea de poner una embotelladora de agua aquí en Cobija? Bueno, fueron varios los factores. El primero era que en el 2008, bueno, en el 2006 más o menos, había un desempleo bastante, había un cambio de gobierno. Luego tuvimos esa crisis en el cual teníamos que buscar la forma de cómo sobrevivir, ¿no? Yo era profesional en ese tiempo, saliendo de la universidad, y buscábamos algunos negocios, y los negocios teníamos la propiedad que era 10 kilómetros en la hacienda San Francisco, donde, bueno, la verdad es que ahí traíamos todo el agua. Había una vertiente natural donde traíamos el agua, y las personas nos decían muchas veces que aprovechemos esa vertiente y podamos procesarla, podamos darle un tratamiento al agua y poder venderla. En ese tiempo no pensábamos en vender el agua, ¿no? Que el agua se vendía, digamos. No teníamos no teníamos todavía esas ganas de hacer eso. Nuestro emprendimiento iba a ser en refresquito. Entonces yo viajo a la ciudad de La Paz a capacitarme a hacer jugos. Después de los jugos, a embutidos. Entonces por ahí estaba la visión, digamos, hacer embutido, que teníamos una chanchería con mi padre. Y luego, después de todo eso, hicimos prueba de las aguas, por lo menos 1 litro hemos mandado, creo, en 2 envases. Hemos mandado para hacer prueba del agua, y el agua salió, tenía un pH de 6,90, tenía muy poca dureza. Entonces necesitábamos pocos equipos para poder convertirla, digamos, en un agua bien agradable, y además que tenga con todas las condiciones de inocuidad. Así es que comenzamos con eso primero. Luego vinimos con la idea de invertir en otro negocio, pero notamos que la demanda era alta de agua en botellones. Notamos que es una ciudad calurosa, y además las personas que consumían el agua in situ, es decir, del pozo, de la vertiente, que eran varias personas, iban y sacaban. Entonces le parecía que era muy agradable el agua. Entonces, de muchas ideas, de muchas charlas, surgió ya la idea de embotellarle el agua, comprar unas maquinarias, hacer una infraestructura. Así que mi padre comenzó a invertir, puso el capital, hizo la infraestructura a 10 kilómetros de aquí, que queda en su propiedad, que es la hacienda San Francisco. Y luego el nombre, ¿cómo surgió el nombre? Teníamos muchos nombres en mente, pero todos han sido rechazados por lo que ya habían similitudes en otros lugares. Nos lo rechazaron, y un nombre, por ejemplo, que recuerdo muy bien, que fue
era una corteja que tenía mi hermano Roger, se llama Anita, que en paz descanse. Le dice, ¿y por qué si a usted lo conocen como Picota? Le dicen a mi padre. ¿Por qué no le ponen Picotagua? Le dice, Picota agua. ¿Por qué no le ponen así? A usted lo conocen como Picota, le dice, mi padre lo conocen como Picota, digamos, es su apodo. Entonces póngale, le agregue ese agua y ya sea Picotagua. Entonces, en principio nos reímos. En principio fue broma, pero después decidimos que era ese el nombre, ¿no? Más comercial en ese tiempo, ¿no? Así que fue de ahí que surgió el nombre, ¿no? De Picotagua. En ese tiempo producíamos, mi padre invirtió en la infraestructura, en el equipamiento, y la capacidad era de 1000 botellones al día, pero solo producíamos 100. Esa era la demanda que habíamos proyectado. Ajá. 100 por día. Entonces, ¿qué pasó? La demanda fue incrementando. Tuvimos que reinvertirla, las ganancias, reinvertirla, hasta que llegó a un punto de 500 botellones por día. Llegó un momento donde podíamos vender 500 botellones al día, así que fue uno de los mejores años, digamos. Creo que fueron el 2011, 12, 2013, 14, 15, que fue el auge, digamos, de nuestra economía. Y, o sea, ser pionero ya es difícil, ¿no? O sea, mantenerse tanto tiempo. Uh-huh. ¿Y qué dificultades ustedes encontraron empezando? ¿O no tuvieron dificultades para conseguir equipos, esas cosas? Bueno, las dificultades, el ciclo de toda empresa, todo emprendimiento, hay un ciclo de inicio, hay un proceso de crecimiento y hay un proceso de mantener en la cúspide, y en cada uno de estos procesos hay problemas, hay dificultades. Lo primero para iniciar el negocio es el capital. Lo segundo, para cuando estemos iniciando un negocio, lo segundo es la clientela, ¿no? Uh-huh. No te olvides que en ese tiempo la primera agua que había, la pionera, era Manantial, luego Acualinda, y entramos nosotros a competir con estas tres aguas. Y además, las personas también estaban muy acostumbradas a consumir el agua del Brasil, que era la Montemario, Veragua. Entonces competíamos ya con 5 empresas de agua. Entonces, el buscar clientes, el buscar canales comerciales, hacer publicidad, tener promociones, fue un poco dificultoso eso, ¿no? Fueron una de las dificultades que tuvimos en el inicio del emprendimiento. Ahora, cuando estábamos en crecimiento, cuando comenzamos a crecer, crecimos a un porcentaje más o menos de un 400% en todo. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Contratar más personal, teníamos que adquirir nuevos equipos más modernos de tratamiento de agua, porque el cálculo se hace por el flujo de agua y el tiempo. No es lo mismo tener un equipo para producir 100 botellones que para producir 500. Entonces teníamos que adquirir más equipos, entonces había que reinvertir. En ese proceso de crecimiento entraron otras empresas también al mercado. Entonces ya entraron nuevos competidores al mercado. Entonces fuimos armando estrategias para poder tener nuestra fidelidad de nuestros clientes, ¿no? Entonces tuvimos esa dificultad. ¿Qué pasó en la cúspide? ¿Qué pasó en el nivel más alto, donde ya no se podía vender más de lo que se producía? Es decir, que producíamos 500 y quedábamos con stock 20, 30, 50 y lo podíamos vender al otro día. Entonces en esa época ya fue difícil comenzar a mantener la empresa. Estamos hablando casi con 10 años de producir y de brindar un servicio a la población. Y en ese año ya se viene, por ejemplo, hay que pagar, por ejemplo,
el tema de carga social, el personal. Tenemos el mantenimiento de vehículos. Los vehículos ya comenzaron a tener su deterioro. Entonces ahí es sostenerlo, ¿no? El que quiera sostener un negocio a largo plazo tiene que saber de que se va a enfrentar al tema de activos fijos, ¿no? Los activos fijos, la depreciación de los activos fijos es grave cuando se maneja, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un negocio que es de distribución, sí o sí tenemos que prever el tema de depreciación, tema de costos, de mantenimiento, porque ella te tiene que durar. Es decir, tienen un año útil de 5 años, pero en Bolivia duran 20 años y nosotros lo seguimos manteniendo, ¿no? Entonces hay eso. Tenés que tener un dinero para poder reponer. Entonces adquirimos unos camiones nuevos que duraban 1 año, 2 años. Luego llegaron los chinos. Adquirimos chinos que nos duraron, ¿qué? 1 año, 2 años, 3 años máximo. Se fueron deteriorando, entonces tuvimos esa falencia, ¿no? Ahorita, y en ese nivel, por ejemplo, en ese nivel de la cúspide, cuando ya uno está en un nivel donde hay una saturación de empresas, la industria, el mercado de empresas que producen o que envasan agua, está en un nivel competitivo tremendo, donde prevalece el que oferta al menor precio. Entonces ahí hay que tener algunas estrategias para poder sostener un nivel de precio por encima de tus costos. Porque si lo bajas por debajo de tus costos no tienes ganancia, no vas a tener cómo sostener la institución, la empresa. Entonces tuvimos esas dificultades financieras porque las empresas nuevas cuando ingresan al mercado tienden a bajar el precio, tienden a ofertar para ganar clientes. Entonces la gente va a comprar. De 10 bolivianos que te bajen a 8 bolivianos, entonces tú vas a preferir la de 8 bolivianos. Entonces esas dificultades teníamos. Luego tratamos de fidelizar a nuestros clientes haciendo algún tipo de promociones, que lo hemos hecho, de tal forma que tenemos una cartera muy buena de clientes, unos clientes muy fieles. Para Navidad tenemos también ya planificado algo bueno para nuestros clientes, darle un obsequio por su fidelidad. Entonces son cositas que venimos haciendo para mantener un nivel de cliente, un nivel de cartera muy, por lo menos para poder ser sostenible en el tiempo, ¿no? Claro. Pese, digamos, a la crisis, el tema del combustible en este año, el año pasado, este año tuvimos problemas. La crisis también. Es algo que también se tiene que prever, ¿no? Sí, la crisis que siempre hay que prever esas cosas. Entonces, en ese sentido nosotros estamos siendo bien prudentes para poder mantener, porque dependen de nosotros aproximadamente unas 5 familias, ¿no? Que cada familia, su composición es de 4 personas, ¿no? Estamos hablando de 25 personas que dependen de nosotros. Entonces, por una parte eso, ¿no? Por otra parte también tenemos una responsabilidad social con la sociedad, con la comunidad, con Avaroa, por ejemplo, porque es parte, bueno, en realidad, digamos, está dentro de, antes se llamaba Comunidad Avaroa, pero ahora es barrio. Es el barrio, ¿no? Un barrio Avaroa que está cerca ahí de la propiedad. Entonces, las personas que trabajan dentro de la empresa son personas del barrio, ¿no? O sea, no tenemos personas de la ciudad, sino personas de allá. Entonces, tenemos una responsabilidad social también por ahí. Siempre se apoyó también al barrio en algunas actividades, entonces hacemos ese papel. Hemos donado algunos basureros porque entendemos que nosotros también somos generadores de basura y hemos donado algunos basureros en algunos sectores, ¿no? Es importante, ¿no? Parte de la empresa, ¿no? Y eso es lo que a veces tenemos que ser conscientes de las cosas que hacemos y
Y eso es una responsabilidad social que tenemos nosotros. El impacto que pueden causar para bien o para mal. Sí, es correcto. Entonces, en estos procesos pues es difícil, no es fácil mantener una empresa. No es fácil ni iniciarla, no es fácil en el proceso de crecimiento, pero tampoco no es fácil mantenerla la empresa constante, que permanezca en el tiempo, sosteniblemente. Entonces para ello, por ejemplo, digamos, todos participamos, ¿no? O sea, todos ayudamos. Está mi hermano, está mi hermana Kelly, mi hermano Roger, mi madre, mi padre ahorita que ya está, él prácticamente nos lo cedió la empresa, me gusta háganse cargo. Pero mi madre sí sigue involucrada también en esto. Mi madre es una de las impulsoras de muchas cosas. Por ejemplo, antes ofertábamos solamente un producto que era el de 20 litros. Luego comenzamos con sachet. Justamente fue ella la impulsora de sachet. Hacer en bolsita para los deportistas, ¿no? Luego, mi padre adquirió una máquina para hacer, para soplar las botellas. Y luego comenzamos con la Sport, la llamamos Picotagua Sport. Y luego con la familiar. Entonces adquirimos otras maquinarias, se reinvirtió las ganancias y se adquirió maquinarias para soplar estas botellitas, porque nosotros las soplamos la botella. Luego también las tapas de los botellones también las fabricamos nosotros. Entonces fuimos adquiriendo bastante activos, que esos activos hoy generamos, digamos, nosotros también comercializamos las tapas. Y en todo ese proceso, adquirir las máquinas, tener toda esa parte del proceso de embotellar, ¿fue fácil encontrar? ¿O traerlas a Cobija? Claro, encontrarla en el Alto, en Cochabamba yo digo así, digamos, en Bolivia, si alguien toma una atención en la ciudad del Alto y en Cochabamba probablemente tengan los mejores industriales que existan y en el Alto probablemente también tengan los mejores industriales. Porque fabrican de todo, o sea, literalmente de todo, lo que es Cochabamba y el Alto. Entonces para nosotros buscar no fue tan difícil, pero el problema fue traer a las maquinarias acá. En ese tiempo no había el transporte que tenemos ahora y las carreteras tampoco no eran tan buenas. Hoy en día, por ejemplo, solo tenemos este tramo de Cobija Puerto Rico que es dificultoso, pero el resto está casi excelente en nuestra carretera, pero en ese tiempo eran difíciles. Duraba una semana en que llegue algo acá, o 2, con mucha suerte. Entonces fue dificultoso traerla. Y otra cosa que la energía que hay en la ciudad de Cobija, bueno, la energía que tenemos allá en la propiedad, por ejemplo, es monofásica, no hay trifásico. Se nos dificultaba entonces nosotros de colocarla allá las maquinarias. ¿Qué hicimos nosotros? La trajimos a la ciudad. Entonces nos instalaron energía trifásica acá, porque esas máquinas eran solo se puede producir, o sea, solo pueden funcionar con energía trifásica. Así que fue esas de las dificultades que tuvimos nosotros, ¿no? Y obviamente el mantenimiento de ellas, tener gente capacitada para poder manejar y esas cositas son parte también del negocio, ¿no? Que es un poco dificultoso, pero es posible hacerlo. Y David, ¿y cuál fue el mayor obstáculo que tuvieron ustedes en todo ese proceso? Bueno, el mayor obstáculo que tuvimos nosotros es la distancia. Las carreteras suburbanas, ¿no? Tenemos un problema grande que es nosotros vamos, la producción es a 10 kilómetros de acá. Quiere decir que nuestra agua es de vertiente. La dificultad del agua de vertiente, ¿cuál es? Es de que cuando exista lluvia, cuando haya tiempos de lluvia, el agua
si no está bien protegida, ella se enturbia, ella sufre algunas alteraciones cuando son de vertiente. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Invertimos también en protegerla, la cuenca, proteger la vertiente, hacer tanques de almacenamiento. Y esa fue una de las dificultades grandes. ¿Por qué razón? Porque no producíamos en ese tiempo. En tiempo de lluvia, por ejemplo, era dificultoso producir. No teníamos ese conocimiento del tema de almacenamiento, el tema de tratamiento de las aguas. Llegaba el tiempo de lluvia y para nosotros era dificultoso. Dejamos de producir 3-4 días. Entonces aprendimos mucho de eso, ¿no? Nosotros siempre aprendemos de los problemas. Entonces ese fue uno de los problemas grandes que sufrimos. Entonces se invirtió mucho en tanques de almacenamiento, se invirtió mucho en proteger la cuenca, las vertientes, de tal forma que hoy día, digamos, producimos normalmente todos los días. Fue una de las grandes dificultades de nosotros. La otra es la carretera, la parte, las vías de acceso a la empresa, que no depende de nosotros, depende del gobierno municipal, gobierno departamental. Siempre se deteriora. Allá pasa el Virtudes. Entonces a veces había momentos donde el puente era el río pasaba por arriba del puente hasta que lo hicieron un puente de concreto. Entonces ya mejoró. Pero las vías siempre eran inaccesibles. Nos quedábamos atascados, por ejemplo, con camiones. Había que jalar con otro carro. Entonces fueron dificultades que hemos pasado, que probablemente no dependan de nosotros, ¿no? Pero son algunas de las dificultades que tenemos. Los carros se deterioran muy rápido por el acceso que no es de asfalto, no es de concreto. Entonces tenemos esas dificultades. Nuestros camiones, nuestros carros se deterioran muy fácilmente, pero esperemos que el próximo año comenzaron a hacer el asfalto hasta Baroa, pero lo que quedaron creo que hicieron 500 metros más o menos de asfalto, pero falta por lo menos 1 kilómetro más. Entonces fue una alegría, pero la alegría duró un poquito nomás. Y uno piensa, ¿no? Es solo ir a comprar, ¿no? Tu bote de agua, tu bolsita. Si no conoces todo ese proceso por detrás, ¿no? Sí, O sea, existen es harto, personas, ¿no? Existen personas que manejan las máquinas. Existen personas que, por ejemplo, estas personas todos los días, digamos, imagínate que los 365 días del año estas personas estén de buena salud, gocen de buena salud y estén bien, no tengan problema alguno. Entonces, de los 300 días, si pasara eso, el éxito sería garantizado, pero no es así, ¿no? O sea, somos humanos, tenemos enfermedades, tenemos problemas familiares, tenemos problemas en el colegio, con los hijos. Entonces, uno, que dependemos mucho del personal. Eso es uno. 2, que las máquinas funcionan a energía, que las máquinas se deterioran, que las máquinas pasan por un proceso de vida útil. Entonces hay que estar pendiente de todo eso, ¿no? No es solamente ver un agua y ya está hecha, tomarla y listo. No, hay un proceso por detrás de todo esto. Hay proveedores. Tenemos un proveedor de las tapas, por ejemplo. De la etiqueta tenemos otro proveedor. De las preformas, otro proveedor. Entonces, hay que tener esas negociaciones. Y en un tiempo esta parte han aumentado bastante. Los materiales, nuestros proveedores han aumentado casi un 15% de los costos. Entonces eso sufrió un efecto en el producto final. Claro. Hemos aumentado también ese 15%, entonces el que sufre ahorita es la población. ¿Y eso por qué? Porque ha cambiado el tipo de cambio. Ya no era el 7 a 7 bolivianos, 6.97, sino que ahora ya el paralelo es el que manda ahora. 10, 11, el que está mandando ahorita.
Entonces esto no se produce acá, eso ellos también importan, ¿no? Claro. Importan de otros lugares. Es una cadena, ¿no? Es una cadena. Entonces por detrás de todo esto hay proveedores, hay personas que dependen, hacen, ¿no? y trabajan para que el producto salga de la mejor manera, ¿no? Para que lo consigamos en la cancha jugando, en la cena. Sí, en todos los todos lugares. lados, ¿no? Sí. David, y son más de 15 años que tiene Picotagua, ¿no? ¿Qué los motiva a seguir? La verdad es que hay una pasión en el negocio. Yo creo que vamos a morir con este negocio. Creo que nuestros hijos van a heredarlo y vamos a hacer todo lo posible para poder mantenerlo, el negocio. Pese a las dificultades, vamos a hacer todo lo posible para mantenerlo. Nos motiva ¿qué? Dejar huellas. Nos motiva que nuestros hijos sean parte también de herederos de este negocio. Nuestros hijos, nuestros nietos, que valoren el negocio, que valoren el sacrificio que se hace. Y además nos motiva también en darle a la población un elemento que es uno de los elementos más importantes, un elemento de calidad. Eso nos motiva, y también las familias que están por detrás de nosotros, las personas que trabajan con nosotros, son nuestros aliados, son las personas con las cuales nosotros ambos dependemos, ¿no? Ellos dependen de nosotros y nosotros dependemos de ellos. Entonces también para la familia. Son esas cositas, esos detalles que nos motivan a seguir adelante. Y obviamente, digamos, tener, digamos, un sustento, ¿no? Tener un sustento para nuestra familia. ¿Y qué valores o principios ustedes trabajan con eso? ¿Cuáles son esos valores que los motiva, que los lleva a seguir día a día ofreciéndole su producto al mercado? Es la responsabilidad, uno de los valores. La otra es la honestidad, la calidad también, y el servicio. Son los valores y principios que nos motivan para poder ofrecerle a nuestros clientes un agua oportuna, una entrega a tiempo, que tuvimos problemas también en el tema de entrega, pero estamos mejorando para poder entregarle el producto a tiempo, entregar un producto de calidad y que sea agradable y que sea de buena salud para nuestros clientes. David, hoy recibieron un premio como mejor empresa Pandina. ¿Qué los hace sentir eso a ustedes? ¿Qué representa para ustedes que sí la gente reconozca de que tienen un buen producto? Sí, el esfuerzo de toda una familia, el esfuerzo de un padre, el esfuerzo de una madre, el esfuerzo de los hijos, el esfuerzo del personal que trabaja con nosotros, el trabajo constante, porque para nosotros no hay día feriado, no hay sábado. Dejamos familias, dejamos muchas veces a nuestros seres queridos en algún cumpleaños para poder atender a la población, para poder llevarle el agua a las casas. Entonces yo creo que el esfuerzo está ahí. Yo creo que ese premio que se ha recibido, yo creo que es para todos nosotros, nos llena de mucho orgullo. Es el fruto, o es el no es la parte más sensible de nosotros, digamos. Es lo que no trabajamos para ello, pero sí nos hace sentir muy bien como familia, nos hace sentir agradable, nos hace sentir que el trabajo que estamos haciendo está siendo bien recibido por toda la población, ¿no? Por la población que ha votado. Y es más, nosotros hemos recibido también un premio. Han hecho pruebas del tema físico, químico y biológico de las aguas hace unos 8 años atrás, más o menos. Han hecho de todas las empresas, y el agua y la calidad que tiene el agua, deduzco yo que es por ser de vertiente.
ha sido una de las mejores. Y hemos tenido un certificado que lo tenemos, un certificado que nos ha otorgado Senasac. Es una de las empresas que tiene ese premio, ¿no? Bueno, ese premio, ese reconocimiento, ¿no? Y bueno, y para nosotros nos llena de mucho orgullo, de satisfacción, de tener eso. David, ¿qué crees que diferencia a Picotagua de las demás empresas, de los demás competidores? Y desde mi punto de vista, yo creo que es la calidad del agua, desde mi punto de vista. Es un agua que es natural, es un agua que es... que para producirla, nosotros garantizamos de que el agua sea inocua, sea la mejor, sea con los altos parámetros de calidad, que sea un pH que esté bordeando los 6. Ya varía de acuerdo a la temperatura, pero hacemos todo el esfuerzo para que el pH esté en 6 a 7, 6, 6,5, 7. Que tenga todos los elementos que necesita el cuerpo. Nosotros garantizamos eso. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia que tenemos nosotros. No producimos, probablemente no sabemos la número 1, pero sí queremos producir en calidad. No estamos produciendo en cantidad, pero sí queremos que nuestra agua tenga la calidad que necesita cada persona. Bueno, y así lo reconoció la gente también, ¿no? Sí. De que sea. David, y bueno, vivimos una etapa de pandemia cuando llegó el COVID. ¿Y cómo ustedes lo afrontaron eso? O sea, ¿qué medidas tomaron? ¿Pararon? ¿No pararon? ¿Qué hicieron en esos 2 años que muchos han parado, muchos han cerrado? ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Qué decisiones tomaron ahí? Sí. Cuando dijeron cuarentena, estamos hablando de 40 días, ¿no? Es decir, 40 días vamos a estar encerrados. Muy bien. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tomamos la decisión de producir un día de la semana, y ese producto poder distribuirlo con todas las medidas de seguridad, en la medida que nos permitían hacerlo. Pero los 40 días que estuvimos encerrados, no producimos, no hicimos absolutamente nada. Pero a partir de los 40 días, la gente, las personas tomaban agua, tienen que tomar agua, ¿no? O sea, hay la necesidad. Entonces nos obligaron, o sea, estábamos obligados a poder servirle, pues decir, a poder producir y poder comercializar el agua. Entonces, ¿qué hicimos? Producíamos una vez a la semana y luego era la distribución. Con todas las medidas de seguridad, pero aún así la mayoría de nuestros funcionarios se contagiaron, la mayoría de nosotros nos hemos contagiado, pero aún así al llamado de los clientes íbamos y le dejamos. Con todas las medidas de seguridad, alcohol, barbijo, cada uno utilizaba un traje especial que, si te das cuenta hoy en día, digamos, probablemente existe el COVID, ¿no? Pero nadie ya le tiene miedo, ¿no? Parece que nos sembraron ese temor. Psicológicamente nos sembraron el miedo a todos nosotros, ¿no? Pero fue una experiencia muy... para que podamos aprender nosotros de la situación, ¿no? De las cosas, del entorno, que podamos nosotros adaptarnos. ¿Y qué hicimos nosotros? Tratamos de llevarle el producto a cada uno de nuestros clientes, producir, tener todas las medidas de seguridad, pero no producir todos los días, no podíamos producirlo. ¿Qué pasó? Igual pagamos sueldo. No podíamos decir, hoy no trabaja y no se paga sueldo. Igual se pagaba el sueldo. Entonces hemos tenido probablemente una pérdida de un 30%, un 20% a 30% de pérdida hemos tenido. Pero yo creo que no solo nosotros, yo creo que todas las empresas han sufrido eso. Las empresas privadas, porque las públicas no había problema. Ellos pagaban su personal,
En cambio nosotros dependemos mucho de nuestras ventas, Claro. dependemos del ingreso para poder pagar al personal. Entonces el gobierno no, el gobierno tiene su dinero, tiene el TGN, tiene los fondos, pero nosotros nos dependíamos mucho de la venta y la verdad es que nos coartaron ese derecho de vender por 40, creo que unos 50 días más o menos lo hemos vendido. Así que un mes hemos pagado, ya te imaginas cómo. Entonces hemos pagado con nada, no hemos vendido y hemos tenido que pagar al personal, ¿no? Entonces fue dura para nosotros. Y yo creo que para todas las empresas Sí, privadas. para todos los independientes, ¿no? Sí, los independientes fue muy, muy dura, muy dura. David, y en este tiempo de pandemia, en ese tiempo de pandemia, ¿ustedes llegaron en algún momento a pensar en cerrarla? Sí, ¿En claro. parar? Claro que sí, hemos solicitado la condonación de deuda, hemos solicitado reprogramación de deuda. Y hemos visto que estaba un poco insostenible. Si seguía con el encierro, era insostenible, no había como. Tenía que cerrar. Entonces inclusive hemos pagado, creo que a 2 personas hemos pagado indemnización por lo que no podíamos sostener más personal, ¿no? Hubo reducción de personal. Y la tendencia era que se cierre, ¿no? Habíamos tomado muchas veces esa decisión, pero llegaba el momento y otra vez teníamos que ponerle el hombro a la empresa. Pero muchas veces hemos pensado en eso y era una de las posibilidades el cerrar la empresa, ¿no? Yo creo que todas han pensado en eso. Creo que varias, ¿no? Sí, Han pensado. yo creo que todas han pensado en eso. Pero ahí va un poquito, ¿no? El tema de, o sea, esto es emprendimiento, ¿no? O sea, es esa semillita que pusiste allá atrás y la viste crecer. O sea, peleas por eso todavía, ¿no? Sí, sí, tenemos eso, ¿no? O sea, la verdad que es parte de nuestra vida, es parte de nuestros sentimientos. Mis hijas, digamos, han nacido cuando teníamos la empresa, entonces ellos ven, o sea, hay un sentimiento por detrás. Hay una de todo, historia o sea, hay por una detrás historia por detrás, no es solamente cerrarla y listo, digamos, ¿no? Que no va a pasar nada, no. Hay un sentimiento, hay un tema emocional, familiar de por medio, ¿no? Que nos impide un poco a tomar la decisión. a tomar, ¿no?, ¿no? esa decisión dura de cerrar a la empresa. David, y desde el año que abrieron hasta el día de hoy, ¿cómo ha cambiado el mercado? Tremendamente. El mercado dinámico, hay un mercado de la ciudad de Cobija totalmente atípico, es decir, no es raro, ¿no? No es un mercado en el cual tú tienes una tendencia, tú tienes una estrategia y ya tienes para toda la vida. No, tienes que modificar. A medida que modifica el mercado hay que modificar las estrategias. Porque somos cuántas empresas, son casi 15 empresas que trabajan en una ciudad tan pequeña, ¿no? Una ciudad con pocos habitantes, pero con un desarrollo así económico que creo yo que es una de las ciudades que el que viene acá pone un negocio le va bien. Tenemos el mercado del Brasil que dependemos, ellos dependen de nosotros y nosotros dependemos de ellos. Ahora tenemos el mercado del Perú, dependemos del mercado del Perú y ahora también ellos están dependiendo de nosotros porque vienen y compran productos de acá. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que hay una dinámica económica en la ciudad, en el mercado, y específicamente en el mercado de las aguas, hay una demanda altísima porque en cada barrio existe un canal comercial, una tienda de barrio que tiene necesariamente tener el agua como opción, ya sea en varios productos, ya sea en sachet, de 2 litros, medio litro o de 20 litros, pero tiene que tener cada tienda. Porque tenemos la dificultad que no tenemos un agua potable, no tenemos dicen que es potable, pero si tú haces el análisis no va a salir potable y no llega el agua a todos los lugares periféricos. Entonces, si decimos el barrio Santa María Crespo, no llega el agua potable para allá. Entonces
hay tanques, hay un negocio nuevo que se ha abierto. No sé si has visto unos camiones con varios tanques arriba. Ujú. Ese ya es otro negocio. Ese es otro negocio. Ellos van a todos los lugares y venden el agua. Venden el agua porque allá no les llega el agua de la red principal. Entonces esa es una opción de trabajo. Yo han visto esa oportunidad y es un negocio que ya está. Yo creo que hay como unos 6 camiones que abastecen a los lugares. Ese es uno, ¿no? La demanda nunca fue decreciente. La demanda siempre fue creciente. La demanda ha sido ascendente, creciente en este rubro de este mercado del agua. Y por esa razón, digamos, también nosotros tenemos que buscar y adaptarnos con nuevas ideas, nueva tecnología, que tenemos esa idea, digamos, el proyecto a futuro que tenemos nosotros es tener, implementar tecnología en el tema de marketing, implementar tecnología en el tema de distribución, implementar nuevos canales de distribución y obviamente automatizar todos nuestros procesos. O sea, esa es la idea que tenemos a futuro. Eso te iba a preguntar ahorita, o sea, ¿qué, en términos de producción, qué tecnologías van a implementar o quieren implementar? Uh-huh. Hay algunas ideas que las voy a dar, pero no las voy a dar todas porque Claro. es secreto ahorita hasta el momento. Pero sí voy a dar algunas ideas puntuales. Por ejemplo, queremos automatizar todo el proceso, es decir, que exista la optimización de nuestros recursos, que el botellón entre y en 15 segundos ya lo tengas tapado, ya lo tengas etiquetado, ya lo tengas listo para la venta. Entonces, 15 segundos va a salir un botellón ya procesado, ya con agua de calidad. Entonces, para optimizar eso para optimizar esa idea, para optimizar nuestros recursos, debemos de implementar nuevas tecnologías. Y eso es la automatización de todos nuestros productos, ya sea de sachet. El sachet es automatizado y esto es semiautomático, pero lo queremos hacer automatizado. La otra es que, así como hacen los bancos, queremos que de las 24 horas del día, que exista un lugar donde tú puedas proveerte del agua, que te cueste al 50% menos y que puedas adquirir. Si, por ejemplo, se te acabó el agua a las 12 de la noche, ¿dónde puedo ir allá? Uh-huh. A Picotagua, y Picotagua me va a ofrecer las 24 horas del día. Tú vas y a menor precio, al 50% del precio del producto, puedes adquirir. Entonces, son geniales. Son buenas ideas, pero requiere de recursos, ¿no? Entonces, para eso estamos viendo la posibilidad de financiamiento para para implementar estas estrategias. Y hay que cambiar, ¿no? Conforme el mercado va cambiando, va creciendo, hay que adaptarse a esa. Y en el tema de marketing también, digamos, ya utilizar bastante la inteligencia artificial. Estamos capacitándonos en eso para poder ofrecerle, para que llegue a toda la población, para que llegue nuestro producto y nuestro mensaje. Eso es lo que queremos nosotros también, ver la tecnología digital. Claro, hay que ir avanzando y no quedarse rezagado, ¿eh? Así es. Y ahorita, ¿cómo se comercializa Picotagua? Hay en tiendas, hay barrios. Sí, tenemos dos carros que no abastecen a toda la población. Tenemos 2 carros que van a las tiendas de barrio. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos un problema de dejamos una tienda, tenemos que ir a 10 kilómetros, volver, eso demoramos 1 hora 25 minutos. Y es harto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de traer todo el agua producida a la distribución, que queda acá en la ciudad. Entonces ahí hay 3 repartidores en motos y que nos hacen el servicio de entrega, que igual tenemos dificultades, necesitamos más.
necesitamos más motorizado, pero todo necesita inversión, ¿no? Todo necesita financiamiento. Entonces, también hemos visto la posibilidad el próximo año de tener más revendedores. Nosotros tenemos 3 revendedores. Quizás somos la empresa que menos tiene de revendedores por el tema de que han aumentado las motos, creo que a un 90% de su valor. Las motos, los autos, los carros, ya es dificultoso. Lo que teníamos planificado hace un año en gastar, en invertir, hoy ya se nos dificultó. Ya no se puede hacer. Entonces estamos un poco paralizados, pero tenemos esas ideas. Si conseguimos un buen financiamiento, podemos implementar todas estas cosas. David, y para quien quiere emprender ahorita en Cobija, toda esa experiencia que ustedes tuvieron con Picotagua, ¿qué les puedes decir a ese que tiene la idea de emprender, no solo en aguas, en cualquier otro emprendimiento? Tenemos una gran oportunidad en Cobija, una gran oportunidad. Que hay un movimiento económico en Cobija que se ha visto en esta última parte de estos últimos años, un movimiento económico tremendo acá en Cobija. Y he visto que todo lo que emprenden, las ideas emprendedoras, lo que emprenden, dan resultado. Pero ¿por qué fracasan en el tiempo? Porque se desaniman y dicen, estoy ganando poco. Es que es así. Si tú quieres producir, tienes que tener la idea de que cuando vayas a invertir, tienes que recuperar ese capital. Eso es un punto. Segundo, cuando vayas a vender, esa parte de esos ingresos tienen que ir destinados al gasto, al costo. Y queda un remanente, que esa es la utilidad. Esa utilidad es donde tienes que reinvertirla al negocio o tienes que ponerle para tu bolsillo. Son dos cosas, dos decisiones importantes. ¿Qué pasa con la cultura principalmente la cultura del pandino, del pandino de acá? ¿Cuál es la cultura? Que quiero ganar rápido, quiero recuperar rápido mi capital. Y no es así, es lento, el proceso es muy lento. Iniciar un negocio lo podemos iniciar hoy, pero hay un tiempo de recuperación de ese capital. No es en un mes, no es en 2 meses. El que dice en un mes vas a recuperar tu dinero invertido, te está engañando, porque no va a pasar eso. El recurso invertido tiene un proceso, tiene que ser recuperado. Pero ¿qué pasa? A veces en el proceso vemos que ganamos, vemos que no fue bien en el negocio. ¿Qué hacemos? Todo lo ganado lo gastamos, pero no en el negocio, lo gastamos en otro lado. Entonces, ¿cuál es el primer consejo que yo les doy a las personas que quieren invertir? Paciencia. Invertimos un dinero y tengamos paciencia, porque al vender ese producto vamos a ir recuperando nuestro capital. Vamos a ir pagando nuestros costos, nuestros gastos, y luego el otro consejo que doy es que la ganancia lo podamos reinvertir. ¿Qué quiere decir reinvertir? Quiere decir que lo pongamos al negocio, lo invirtamos en maquinaria, lo invirtamos en comprar más materiales, pero tenemos que reinvertir las ganancias. Entonces va a haber un punto, va a haber un tiempo donde ya vamos a ver que se recuperó el capital invertido. Vamos a tener ese capital para poder volver a invertir y además vamos a tener ganancias. Pero eso no es de un mes, 2 meses, no es de un año, es probablemente 2 años que veamos los frutos del negocio. Y cuando estemos en un nivel, un proceso de cúspide, es decir, cuando el negocio ya pasó por la etapa de crecimiento y estemos ahí arriba, entonces ahí vienen otras dificultades y ahí hay que ver cuáles son las estrategias
para poder mantenerse en el negocio. Porque iban a venir competidores nuevos. Si ven que te está yendo bien en el negocio, van a decir, si le está yendo bien, voy a abrir ese negocio. Entonces van a abrir más competidores. Entonces tienen que tener estrategias para poder frenar a los nuevos competidores y además para poder sostenerte en el tiempo, fidelizar a los clientes para tener una buena cartera y esa cartera de clientes puedan hacer que se pague tus costos, tener ingresos y tener ganancias. Eso es lo que yo podría aconsejar a las personas, que no se desanimen, que es duro, que no es fácil y que empiecen con poco y que su visión sea 5 o 10 años y su visión sea a largo plazo. Y ese es un problema, ¿no? Justamente lo que hablabas de emprender y ya querés emprender y ganar de hoy para mañana el montón y en corto tiempo establecer el emprendimiento que crezca, nazca y quede en la cúspide. Sí. Y ahí es donde tienen ese choque, ¿no? Así es. Cuando, por ejemplo, hay un negocio donde existen varios negocios donde tú puedes invertir y recuperar rápido tu negocio, que es la compra y venta de algo. Compras un producto y venís y lo revendes. Tenés tu capital y tenés tu ganancia. Y eso es de un movimiento rápido, que se llama el rubro del comercio. O sea, es un rubro, es una empresa comercial. Yo compro y lo revendo. Entonces, al venderlo el producto, yo ya tengo mi capital y tengo mi ganancia. Pago mis gastos y tengo mi ganancia. Ese es uno de los rubros es uno de los rubros donde la mayoría de las personas ingresan a ese rubro, ese negocio del comercio. Vender cualquier cosa, ¿no? Es decir, me compro, por ejemplo, ropas usadas, me voy al campo y lo revendo. Entonces, venden por fardo, ¿no? Muchas personas se están dedicando a ese negocio. Es un negocio de alta rotación, de rápida rotación del dinero. O sea, compras, te vas al campo, pones tu tiendita es rápido. Y rápido tienes el dinero. En este tiempo, por ejemplo, que viene el tiempo de castaña, compro barricas y lo revendo a la beneficiadora, me gano ese porcentaje, recupero mi capital. Entonces, ese es un rubro. Ahora, el rubro del sector industrial, que es este de aquí, que es lo que introducimos materia prima, materiales para poder producir y tener un producto final, ¿no? Tener un producto final. Este negocio, este rubro es el dificultoso, es el que tiene muchos problemas, muchas dificultades al iniciar el negocio, muchas dificultades en el proceso de crecimiento y muchas dificultades en la etapa de madurez, en la etapa en la cúspide. ¿Por qué razón? Porque dependes mucho de la materia prima, dependes mucho de proveedores, dependes mucho del personal que vayas a contratar, que tiene que ser especializado, tiene que ser capacitado. Todo el personal, por ejemplo, de una empresa industrial tiene que saber manejos, buenas prácticas de manufactura. Y es un costo. Tiene que tener una especialización tiene que tener un curso de una práctica para contraincendio. Es decir, si hay un incendio, tiene que saber cómo apagar el fuego. Tiene que tener una capacitación en medio ambiente. Tiene que saber que lo que hace, los productos que tiene que saber dónde tiene que ser dirigido. Entonces tiene que tener esa capacitación. Tiene que capacitarse en el manejo de las maquinarias. Hay una dificultad tremenda ya nomás en la capacitación. Las normas de calidad del agua nos exigen de que tenga varios parámetros el agua. Por ejemplo, tiene que tener entre 6, 7, 8 de pH. Si es 5, 4 para abajo, no permite Senasac que saquemos al mercado. Hay limitantes. Entonces, en el tema industrial hay muchas dificultades. Muchas dificultades. Mucho control, ¿no? Hay mucho control.
hay bastante control. Y no está mal, está muy bien, porque está llegando a las personas, es decir, es de consumo. Entonces, cuando nosotros vemos esta diferencia, estos dos rubros, decimos, yo me voy acá al comercio. Muchas personas dicen eso, es lo más fácil. Pero si inviertes en la industria, si el producto, por ejemplo, es leofilizar el azaí, si el producto es, por ejemplo, producir carne de primera embolsada para exportar, es decir, al vacío para exportar. Entonces, si es eso, son venta rápida, venta directa, venta segura, porque son productos que te van a consumir a nivel internacional. Si hablamos de exportación, es eso. Entonces, este es un rubro que es demasiado dificultoso, pero es un rubro donde si le ponemos importancia, este es un rubro donde da a muchas familias la oportunidad de tener un ingreso a su hogar, de llevar un ingreso a su hogar. La Tawamanu, por ejemplo, es una empresa industrial. Exincruz es una empresa industrial. Entonces, el manejo del personal, es decir, personas que trabajan en ese lugar, están llevando el sustento a muchas familias, ¿no? Es decir, a toda su familia. Entonces, la importancia es una de esas, del dar empleo no solamente a una persona, sino a varias personas, a varias familias. Esa es una de las cosas, porque hay un movimiento económico. La otra es que el que te vende la tapita, el que te vende la etiqueta, es un proveedor. Entonces tú estás moviendo una economía de esa persona, o sea, una familia que estás ayudando prácticamente indirectamente a otra familia. El que te provee de los materiales, estás ayudando. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Es que hay un movimiento económico mayor y el beneficio es mayor a nivel personal, a nivel familiar, mayor en una empresa industrial que una empresa comercial. Que la ganancia puede haber una leve diferencia, pero el que se dedique, el que se dedique, el que tenga paciencia, el que tenga disciplina, el que tenga un conocimiento de que el proceso son procesos duros, son procesos que demoran. Si tienen ese conocimiento, si tienen esa paciencia, les va a ir bien. Y eso es una de las cosas, por ejemplo, que no notamos muchas veces, ¿no? Decimos, bueno, yo quiero producir, por ejemplo, pulpas de frutos amazónicos, pero sin embargo, ya digamos, yo adquiero 1000 toneladas, una tonelada de azaí o de copoazú, se me acaba mi materia prima. Entonces nosotros no vemos que debemos de tener un ciclo, de ir comprando, de ir mejorando, de estar constantemente en una mejora continua, de saber de que hay personas que van a trabajar ahí, que tienen que ser capacitadas. Entonces, nosotros a veces pensamos en que compramos y vendemos es lo más fácil en el tema industrial, pero no es así, ¿no? Tiene su proceso. Entonces, en estos rubros, el que quiera entrar a un rubro de industrial, es decir, procesos industriales, le va a costar un poquito, pero a la larga tiene sus beneficios. Y el que quiere entrar a una empresa comercializadora de algo, también, solamente que no va a ser muy sostenible en el tiempo, ¿no? Además, depende mucho de la moda. Claro. Es decir, yo tengo que comprar cosas que pueda vender, no voy a quedar con toda mi mercadería en stock, es decir, almacenada, ¿no? Tengo que venderla. Entonces tengo que depender mucho de la moda, de las tendencias, muchos factores del mercado, ¿no? Sí. David, ¿y cómo se ven ustedes de aquí a 15, 20 años?
¿qué esperás que la gente vea de Picotagua? O que hablen de Picotagua. Lo veo sólida, lo veo una empresa con no solamente que produzca agua, sino que produzca beneficios, que produzca salud, que produzca beneficios en la salud de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no solamente queremos producir agua, sino que probablemente en unos 20 años estemos produciendo algún producto que sea de beneficio para la salud de las personas. Ya sea un energizante, ya sea un vitaminado, ya sea un hidratante, pero nosotros creemos que dentro de 20 años tiene que cambiar esa tendencia. Tenemos que ver la forma de cómo poder brindarle más salud a las personas. Así nos vemos nosotros. Interesante, ¿no? Diversificando productos sí. del mercado. David, vamos a entrar a una última parte del podcast. Como ya sabes, identificamos 3 preguntas que tenemos el problema aquí en Cobija, que es sabido, de salud, educación y política, ¿no? Y la primera en salud, ¿qué cambiarías vos para que todos los que necesitamos ir a un centro, a hospital, seamos mejor atendidos? ¿Qué cambiarías? ¿O crees que estamos bien? Definitivamente el tema de salud es un tema neurálgico que necesitamos verla de muchos puntos de vista, ¿no? El tema de salud no tiene que ser político. El tema de salud no tiene que ser que yo tengo que manejar el sector salud. Yo tengo que manejar el sector salud porque yo voy a tener estos recursos para manejarlo. La salud es universal, es un derecho universal que tenemos todos y necesitamos ser bien atendidos. Necesitamos que haya los insumos, que haya el medicamento, necesitamos que haya los equipos, necesitamos que haya personal capacitado. Entonces, para generar todo esto, necesitamos que se afiancen las autonomías. Porque la salud necesita recursos, necesita muchos recursos de apoyo. Entonces, la salud, si nosotros somos autónomos, si nosotros somos los dueños de nuestros recursos, podemos brindar una salud de calidad, una salud que sí nos merecemos. ¿Qué pasa cuando nosotros pagamos nuestros impuestos? Pagamos nuestros impuestos y ese dinero se va a las arcas del país, es decir, a nuestro TGN. Del TGN baja a los departamentos y en los departamentos se redistribuyen las instituciones públicas. Y una parte de ese impuesto tendría que ir para salud. De hecho, va para salud. Pero ¿qué pasa? Salud necesita un incremento de porcentaje de ese destino, de ese recurso. Por ejemplo, muchos peleaban el 10% que tiene que ser destinado para salud. Pero yo creo que no es el 10%, yo creo que tiene que ser un 15 a un 20% para salud. Invertir también en temas de prevención. Nosotros somos un país donde solo cuando acudimos al médico cuando ya estamos demasiado mal, pero no hay un servicio de prevención, que creo que es lo más lógico, lo mejor, prever un sistema de prevención en el tema de salud. En el tema
el salud, lo de educación. Educación. O sea, ¿vos crees que estamos bien en educación? ¿O qué nos falta para que seamos más competitivos? ¿O que destaquemos más al profesional pandino? Ujú, sí. No, la educación definitivamente está... El sistema educativo Avelino Señanes nos ha puesto a todos, profesores, padres y los estudiantes, nos ha hecho que retrocedamos y que no nos mantengamos en ascenso a la par que está la globalización, que está la tendencia de lo digital, la tendencia globalizada en el tema educativo. Y no hablo solamente del sistema Avelino Siñades, sino que también el sistema educativo universitario. El actualizar los rediseños, los diseños curriculares, actualizarlo eso en el tema educativo, en el primaria, secundaria, en el grado, en el posgrado. Yo digo actualizar todos estos contenidos, es decir, que lo que se estaba llevando hace unos 20 años ya actualizarlo, ¿no? Ya no podemos seguir con esa misma metodología, con esos mismos contenidos, con esas mismas técnicas que profesores, que maestros venían haciendo. Necesita una actualización. El sistema educativo necesita una reingeniería del sistema educativo, donde puedan los estudiantes ya en secundaria tener la idea de manejar negocio, de ser emprendedores, de saber desenvolverse en el ámbito político, en el ámbito gerencial. Es decir, que cuando ellos salgan de secundaria puedan desenvolverse sin ningún problema, puedan herramientas, ¿no? Que tengan todas las herramientas para que ellos puedan sostenerse por sí solos, que sean independientes. ¿Y cómo se logra eso? Se logra actualizando los diseños, la currícula. Se logra con colocar dentro de la currícula especialidades, como por ejemplo especialidades como educación financiera, liderazgo, como manejo de equipo, como manejo de economía, manejo de herramientas para el futuro. Por ejemplo, están las herramientas digitales, que no está dentro de la currícula del sistema educativo, ni tampoco, creo que ya están adaptando al sistema universitario el tema de la inteligencia artificial, pero el sistema educativo secundaria, primaria no está. Se debería adaptar. ¿Por qué razón? Porque son herramientas que te van a servir ya en el futuro. Claro. Te van a servir para poder tomar decisiones a futuro. Necesitamos jóvenes, necesitamos bachilleres que sepan emprender un negocio, necesitamos jóvenes que sepan ser autónomos, ser libres, ser líderes de sus propios negocios, que ser líderes en los grupos que tienen. Y para ellos necesita que el docente sea capacitado, necesita que el docente sepa de herramientas para poder enseñar. Y se necesita también de que cada colegio pueda tener sus especialidades. Por ejemplo, digamos, en el Instituto Americano hay especialidades, los clasifican por física, matemática, química, biología. Entonces lo van en cuarto de secundaria, creo que lo van separando. Me parece muy buena esa metodología de poder especializarlo, ya sea si quieres estudiar medicina, te especializas en química y biología. Si quieres el tema de ingeniería, te vas a matemática y física. Pero medio que te están direccionando a que elijas una profesión a futuro. Están direccionándote, no sé si me hago entender, que te están direccionando para que puedas ya no más tener el pensamiento que tenés que tener una carrera y que esa
esas posibles carreras tienen que elegir. Sin embargo, hay estudiantes que son, pero habilidosos en diseño. Y entonces, ¿dónde está el arte? ¿No? ¿Dónde está la música? Hay personas que le encantan la música, personas que son muy hábiles, tienen una competencia especial en la música, en el arte, en el diseño, en el dibujo. Entonces, estas personas, ¿dónde lo vas a colocar? O sea, es buena la idea, pero no es para todos. El estudiante tiene que conocer sus habilidades, sus competencias, para poder desarrollarse en el mundo que lo espera, ¿no? Cuando salga de secundaria, necesariamente tiene que adaptarse a las condiciones del mundo. Del mercado. Del mercado. O sea, tiene que saber a dónde se está enfrentando. Entonces, por eso el sistema educativo tiene que tener una reingeniería urgente. Tiene que cambiar totalmente. Urgente. Luego lo otro. Esas eran las tres: salud, educación y política. ¿Qué cambiarías si vos fueses autoridad? ¿Qué cambiarías para que Cobija esté diferente, se vea diferente? Bueno, en el tema político, en el tema hay un tema que siempre yo hablo, que siempre yo critico, es que Cobija carece de líderes. Cobija carece de líderes políticos. Uh-huh. Hubo una generación hace unos 20 años, quizás 30 años, que había muy buenos líderes. Y de tal forma, digamos, que Cobija se fue desarrollando con estos líderes importantes. ¿Qué pasó? De 30 años, en estos 30 años, ¿qué es lo que pasó? Se dedicaron a tener sucesiones de líderes. Es decir, preparar líderes, identificar nuevos liderazgos, de tal forma de que hoy, después de 30 años, ellos puedan tener noción, puedan tener conocimiento de todos los factores políticos que influyen en nuestro desarrollo, ya sea económico, social, de cada una de las regiones. Porque, digamos, ¿quiénes son los actores principales para que puedan modificar o tener pensamientos distintos, que puedan ser los artífices de dar políticas públicas? Son los políticos. Uh-huh. Son los líderes. Es decir, yo quiero ser un político, un líder, quiero ser un concejal, quiero ser un alcalde, quiero ser un gobernador, pero con querer, el deseo podemos tenerlo todo, pero el servicio público, es decir, pues son servidores públicos, el tener ese conocimiento del sector, de los órganos, uh-huh, o de los órganos gubernamentales, de qué es lo que hace cada órgano gubernamental y cuál será el beneficio que le tiene que brindar a toda la población, porque dependemos de ellos. O sea, quienes votan somos nosotros, votamos a un candidato, ¿no? A una persona que va a dirigir esta región. Y si no tenemos esos líderes que puedan tener ese conocimiento, tener esa idea, tener un espíritu o unas ganas de servir, no de nutrirse, no de servirse a ellos, sino de servir a la población. Si no hay ese liderazgo, está pasando lo que está pasando ahora. O sea, entran, y esto va para todos, digamos, todos los políticos, entran y buscan la mayor forma de que ellos se beneficien, de que cada político se beneficie. Justo hablábamos con otro invitado, el tema de la política y los líderes nuevos. Y no hay una formación. No hay formación. Por decir, en marketing político vos ves que vos coges una persona y la proyectás. Ok, pero no la proyectás pues de hoy para fin de año. ¿No? O sea, proyectás una carrera, por decir, para las siguientes elecciones. Ya es tarde ahorita. Pero lo proyectás, lo preparás, claro, lo vas introduciendo en varios campos de la sociedad, que la gente va a ver, va a asistir a ese trabajo y no va a tener hablábamos vulgarmente de lo que pasaba en las elecciones. Es el menos peor.
por eso voy a Claro. votar. O sea, opciones, imagínate, Ajá. las opciones que tenemos son muy pocas. Y eso hablábamos, o sea, llegar a decidir por el menos peor, ¿no? Así, vulgarmente hablando. Puta, carece harto de la situación que vivimos de líderes, ¿no? Sí. Ahorita ya aparecieron nuevos líderes. Pero yo digo, ¿por qué apareces ahorita? O sea, podía haber aparecido 2, 3 años atrás, 4 años atrás. Entonces hay una intención por detrás de eso. Claro. ¿No? Ves otros políticos que en 4 años no hablaron nada, hoy día salen a hablar, salen a decir, salen a manifestar. Entonces ya, o sea, no son líderes, no hay líderes. Sí. Y nuevos tampoco hay. Y como decía, hubo una camada de líderes y ahí se acabó. Se acabó. O sea, salen, no son líderes, salen personas nomás a hablar y aparecer, ¿no? Sí. Porque tienen que tener un deseo de servir. Lo primero que tiene que tener un líder es deseo de servir. Deseo de que lo mío también te lo puedo ofrecer, es decir, o lo que yo sé te lo puedo dar, no ser egoísta. Lo que yo conozco te lo puedo dar. Lo que yo tengo la posibilidad, puedo ayudarte. Ese servicio no lo tienen todos. Ese deseo de ser servidor público no lo tienen todos. Esperemos que Yo cambie. creo que tiene que haber personas con esa característica y que surjan nuevos liderazgos acá. He visto unos jóvenes que son activistas, algunos jóvenes, pero llegan hasta ahí, hasta una actividad, 2 actividades, pero No hay una constancia, ¿no? tendría que haber desde mi punto de vista, una formación de líderes, ¿no? Políticos, líderes políticos, que sepan todo. Por ejemplo, en Cochabamba, un montón de líderes, pero una camada de líderes tremenda. En Santa Cruz ni que se diga. Eso hablábamos justo, ¿no? Hablamos con Paulo Bravo, hablamos del tema. Y solo ponemos 2 ejemplos, así sencillos. Mamén, en Santa Cruz, y Medrano, ¿no? Uh-huh. Concejales que desde que entraron están haciendo alguna cosa, actividad, denunciando, mostrando. Eso se están proyectando. Sí, correcto. Con seguridad tienen por detrás un equipo que los está induciendo. Te garantizo que a la siguiente elección se candidatea a alcaldía, a gobernación, van a pelear. Así es. ¿No? Van a pelear. Y eso nos está faltando a nosotros. O sea, hay 1 millón de nombres ahorita, ¿no? Que uno ve por Face y que Sí. fulano, mengano. Pero no ves a alguien así que, pucha, sí va a hacer algo. Uh-huh. Y nos está faltando mucho eso. Bastante. Aquí en Cobija principalmente, ¿no? Carecemos de liderazgo, carecemos bastante de eso, ¿no? David, vamos a entrar a la última parte del podcast. Voy a hacer 5 preguntas rápidas y me respondes rápido. Rápido. Un valor que defina Picotagua. Calidad. La decisión más acertada que tomaron como empresa. Familiar. Un Decisión familiar. momento difícil que hoy agradecen. La pandemia. Un sueño pendiente para Picotagua. Nuevas tecnologías. Un mensaje corto para los emprendedores pandinos. No desanimarse. David, quiero agradecerte por haber estado un episodio más aquí en el podcast, una segunda vez aquí. Hablamos un poquito de tu emprendimiento, del emprendimiento familiar de ustedes. Agradecerte y felicitarte y que sigan adelante con ese trabajo que ustedes están haciendo. Gracias. Y será pues hasta una próxima oportunidad y cualquier palabra que tengas. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de darnos en este espacio espectacular. Tal cual, ¿no? Tal cual. Así me siento muy a gusto, puedo expresarme de manera muy clara, muy libre en este lugar. Así que yo te agradezco por eso, de generar esa confianza en cada uno de tus entrevistados. Me imagino que así se sienten cada uno. Yo me siento así y sigue adelante. Yo
agradecerte y bueno, esperemos que no sea la segunda vez, que sea una tercera vez. Con seguridad que va a haber, David. Gracias por estar David. acá. Te agradezco muchísimo. No, a vos las gracias.